Cordial saludo. Mi nombre es Ferney Valencia, estudiante del curso de Estructura de Datos, matriculado en el CEAD José Acevedo y Gómez. Actualmente estoy en el grupo 110 y voy a exponer lo que es la fase final de los proyectos que hemos venido trabajando. Esta fase va a tener contenido en la fase 2, fase 3 y fase 4 de lo programado en Visual Studio a través de Windows Forms en el lenguaje de programación orientado a objetos C#. Inicialmente, nosotros pues, como para dar como tal una introducción a esta exposición, lo que se hizo fue hacer un proceso de abstracción, tanto a nivel físico como lógico y de aplicación. Eso es la primera fase, digamos que se implementó, se logró comprender cómo era este proceso de abstracción. Proceso que es importante siempre que vayamos a hacernos cargo de un proyecto, porque aquí podemos pues ya como tal destacar cuáles son los requerimientos tanto del cliente como de la aplicación que vamos a desarrollar. Aquí, ¿cómo integramos estos proyectos? Entonces, tenemos un proyecto como tal que es el que se encarga de ver a los demás, que es el proyecto de evaluación final, que va a tener como tal unos formularios. El primero va a ser un formulario de ingreso, en el cual vamos a poder ingresar una contraseña y a través del botón ingresar vamos a poder acceder a él. Una vez se complete la contraseña de manera correcta, va a dar paso a este formulario. ¿Cómo es la programación del formulario inicial? Vamos a tener una clave alojada en esta constante de string clave y un error provider llamado error, el cual pues, se procede a inicializar una vez se inicializa el formulario de ingreso. En el botón ingresar vamos a tener esta programación a través de un if-else, donde, digamos, si el campo es vacío, nos va a pedir que se debe ingresar una clave. Y pues vamos a hacer focus en el campo txt clave. Luego, si la clave ingresada es diferente a lo que tenemos alojado en str clave en mayúscula, nos va a decir un mensaje que la clave ingresada no es válida. Si por el contrario, tanto lo que tenemos en string clave y en str clave es igual, entonces nos va a permitir como tal tener acceso al siguiente menú a través del menú.show y se nos va a cerrar el formulario de ingreso. Aquí pues lo que decimos es que nos haga en el campo txt clave nulo el error provider. Bueno, también pues podemos destacar que tenemos diferentes estructuras de datos, una que sería la estructura de datos lineal, la cual se aplicó en el formulario de EPS Salvando Vidas, donde distinguimos pues en este caso lo que eran las estructuras de datos lineales pila, cola y lista, y tenemos una estructura de datos jerárquica, la cual fue implementada en la fase 4 a través de un árbol binario. Entonces, ¿cómo pudimos integrar todos estos proyectos? Ya que el de academia, pues, como les dije inicialmente, era la fase como de reconocimiento pues, de la herramienta, donde íbamos a aprender cómo integrar pues, las herramientas, los componentes, los eventos, y entonces lo hicimos de la siguiente manera. Aquí, en solución evaluación final, lo que dijimos fue agregar un proyecto existente, el cual estaría contenido en una misma carpeta. En este caso yo la llamé fase 5 y aquí teníamos guardados todos los proyectos. Si ingresamos a uno de ellos, tenemos un archivo C# Project File, se selecciona, se abre y pues lo mismo se hace con los demás. De esta manera se integran los proyectos a este de evaluación final. Para que evaluación final pueda verlos, entonces en las referencias, lo que hacemos es agregar una referencia
La pestaña de proyectos, agregamos estos proyectos que tenemos, los chuleamos, por decirlo de alguna manera, se le da a aceptar y pues ya se nos agregan los proyectos. Bueno, entonces, cada proyecto tiene sus clases, su clase program, su clase usuario, donde pues se definen pues las variables. Acá podemos ver variables de tipo entero, de tipo string, de tipo flotante, del datetime, con sus métodos get y set. Ya nosotros definimos algunos métodos dentro de cada uno de los proyectos para calcular pues la información deseada. Bueno, ese sería como tal en academia, ¿no? Entonces vamos a tener un formulario, el cual nos va a dar un reporte, pero antes de este tenemos el formulario de datos donde vamos a poder ingresar la información que pues se va a guardar. Entonces tenemos unos test box, tenemos unas listas, tenemos unos group box y pues aquí se va a recopilar la información del usuario a registrar. El costo por clase va a estar dado por el tipo de instrumento que se selecciona en la lista. En guardar se va a generar pues como tal la información o el campo en memoria que va a contener la información que nosotros seleccionemos. En calcular reporte, lo que se va a hacer es a través de esa información decirle al usuario el valor total de según las clases que haya solicitado. Si damos salir, nos va a trasladar nuevamente al formulario de opciones, que sería este. Si seleccionamos lo que es la fase 3, vamos a poder ingresar a EPS Salvando Vidas. Lo mismo va a tener sus clases con sus métodos get y set en cada uno pues de las variables que hemos declarado, ya sea de tipo string o de tipo entero. Los formularios, aquí en este caso sería solamente uno, ingreso de datos usuario, el cual pues va a recompilar la información de los pacientes y según la selección que hagamos acá lo va a pasar a la pila, a la cola y a la lista, y en el momento de la ejecución les voy a explicar cómo funciona cada una de estas estructuras. Luego pasamos a lo que es el árbol binario. En el árbol binario tenemos una clase nodo con sus métodos get y set, en el cual se va a poder identificar, digamos, el valor ingresado y pues se declara también si es nodo derecho o nodo izquierdo. Este valor va a definir también si el nodo va a ser el nodo raíz o va a ser un nodo derecho o un nodo izquierdo. La clase program y la clase recorrido. Aquí vamos a identificar, como les decía, el nodo raíz eh, a través de la recursividad. Lo que se va a hacer es reescribir o, bueno, permitir, digamos, acceder a ciertos métodos ya declarados para no tener que sobreescribir y sobreescribir lo que sería más código. De esta manera, pues se minimiza la cantidad de líneas y se optimiza como tal los espacios en memoria. Aquí identificamos si es nodo derecho o nodo izquierdo de manera recursiva. Acá se identificó lo que era el nodo raíz. Este código nos permite hacer el dibujo como tal del árbol. Y pues digamos aquí con el recorrido preorden voy a explicar cómo funcionarían pues, los recorridos. En general pues la programación es similar, cambian cosas efectivamente, pero pues digamos que dependiendo del recorrido, pues digamos que tenemos una estructura de recorrido preorden, que es donde se van a analizar pues pues, los valores de los nodos. En el método recursivo, entonces lo que vamos a hacer es como tal tomar la lista y pues definir cómo es el comportamiento de ese preorden recursivo, que nos va a dibujar primero el nodo raíz, luego el nodo izquierdo, luego el nodo derecho. Así vamos a hacer como tal la extracción de los datos contenidos en lo que es el recorrido preorden recursivo para posteriormente ser dibujado en el panel
según sea el caso, en este caso preorden. De la misma manera va a ser el comportamiento en postorden o en inorden, solo que aquí nos cambia que el recorrido postorden es nodo izquierdo, nodo derecho y luego el nodo raíz. Y en inorden va a ser el nodo izquierdo, el nodo raíz y luego el nodo derecho. Ahora bien, podemos pasar pues a la ejecución del proyecto, donde si nosotros ingresamos, no sé, letras, va a decir que la clave no es correcta. Si dejamos el campo vacío, nos va a pedir que se ingrese una clave y si escribimos 1, 2, 3, pues nos va a permitir el acceso. Bueno, aquí entonces vamos a ingresar un usuario. Estudiante de guitarra de género masculino, la clase vale 80.000 y va a tomar 6 clases. Hacemos o guardamos como tal la información, se guardó el registro de manera correcta. Si hacemos el cálculo del reporte, nos va a decir que el estudiante es Ferney, identificado con este documento del género masculino, instrumento guitarra, 6 clases, y el costo por clase es de 80.000 para un costo total de 480.000. Si le decimos regresar, nos muestra nuevamente el formulario, en el cual vamos a poder ingresar otro usuario, en batería tal vez, que va a tomar 7 clases. El costo por clase de batería es de 85.000. Guardamos el reporte. Si lo calculamos, nos va a decir que el costo es de 595.000 para 7 días de clases de batería para Dina. Si decimos salir, nos muestra otra vez el menú de opciones. Vamos a ingresar a la fase 3. Como pudimos ver anteriormente, pues fue un formulario muy sencillo, cual pues nos permitió conocer las herramientas Visual Studio con Windows Form, y pues digamos que fue como la introducción de esta fase 2 para tener conocimiento y poder empezar a aplicar como tal las estructuras de datos lineales. En ese PS Salvando Vidas se generó lo que era la pila, la cola y la lista, estructuras de datos lineales. Vamos a ingresar un usuario que va a solicitar un registro para medicina general y va a ser guardado en la estructura pila. Si le damos registrar, nos dice que tenemos un copago de 15.000. Si le decimos limpiar, nos borra toda la información contenida anteriormente. Vamos a ingresar otro usuario menor de edad para un examen de laboratorio. También lo vamos a agregar en pila para pues identificar cómo es el comportamiento de la pila. Es un copago de 5.000. Bueno, aquí hay para destacar que si se dieron cuenta, la pestaña se activa de acuerdo a lo que nosotros seleccionemos acá. Limpiar sería para limpiar los datos. Si pedimos un reporte, entonces nos va a decir el valor total de los copagos acumulados y nos los va a mostrar aquí en este textbox. Si nos fijamos, 5.000 y 15.000 son 20.000. Importante, ¿cómo se comporta la estructura de datos lineal pila? Primero ingresamos a Ferney y luego a Sara. Cuando nosotros decimos eliminar, entonces nos eliminó a Sara. Es decir, que el último registro que nosotros ingresamos va a ser el primero en salir. Vamos a ver cómo es el comportamiento en la cola. Se registra el usuario, limpiamos los datos, vamos a agregar otro usuario. Se hizo el registro. Y aquí, pues bueno, cuando nosotros decimos un reporte, nos va a decir que tenemos 2 registros. Evidentemente, son 2 registros los acumulados y se muestran aquí. Cuando eliminamos un registro, ingresamos primero a Ferney, luego a Diana, y aquí el comportamiento es el siguiente. Bueno, nos dice que si deseamos eliminar el primer registro de la cola, por lo cual nos va a eliminar a Ferney.
Ferney fue el primer registro que ingresamos y es el primero en salir también. Ahora el comportamiento de la lista. Ingresamos unos datos. Se activó aquí la pestaña lista. Ingresamos a otro usuario. Y digamos que José tiene 18 años. Hacemos el registro. Y pues digamos que aquí nos indica el valor del copago. Cuando hacemos la solicitud de reporte, nos hace un promedio de las edades y nos los muestra acá. Cuando decimos eliminar, acordémonos que a José lo ingresamos de últimas y también sale de primeras. Entonces, ese sería el comportamiento de estas estructuras de datos lineales. Ahora, si yo trato de hacer un registro sin haber indicado los datos, me sale este mensaje. A medida que yo voy diligenciando datos y omitiendo otros, si yo digo registrar, pues se va reduciendo la lista, garantizando que se complete el formulario en su totalidad. Entonces, si yo le digo salir, me devuelve aquí a este formulario. Y vamos entonces con lo que sería la fase 4. Aquí es donde se dispone para lo que es comprender cómo es el funcionamiento de una estructura de datos jerárquica, donde primero va a estar la raíz y de la raíz se desprenden otros nodos, por eso es jerarquía, en este caso es árbol binario, porque de cada raíz se pueden desprender únicamente y máximo dos hijos, un nodo izquierdo y un nodo derecho, o cualquiera de los dos, pero máximo dos nodos por cada padre. Entonces, si yo acá hago 50, luego 25, luego 75, y luego 20, luego 80, luego 15, luego, no sé, 23, luego 30, perdón, 26, 23. Bueno, entonces aquí se nos hace el dibujo. No quería poner aquí este 24, pero bueno, omitiendo, digamos, este 24, tendríamos 1, 2, 3, 4 niveles, que era lo que se nos pedía. Aquí pusimos otro más. Entonces vamos a decirle que salir. Vamos a hacer nuevamente el dibujo. Bueno, entonces aquí dibujamos un árbol que tiene 1, 2, 3, 4 niveles, tiene un nodo raíz y del nodo raíz se desprende un nodo hijo y izquierdo y otro nodo hijo derecho. Aquí los recorridos, estos son los paneles, los espacios en blanco, y en cada panel entonces se dibuja en este el árbol y en estos los recorridos.
Cuando hacemos un recorrido preorden, decimos que primero se lee la raíz, luego el hijo izquierdo y luego lo que es el hijo derecho. Pero esto se tiene que cumplir de la siguiente manera: nodo raíz, nodo izquierdo, nodo derecho. Para el recorrido in orden, entonces sería primero lo que es el nodo izquierdo, luego la raíz y luego el nodo derecho. Entonces, de esta manera se establece esto. El recorrido en posorden, entonces lo que va a hacer es leer primero lo que es el nodo izquierdo, luego el nodo derecho y por último la raíz. Entonces vamos a hacer la lectura de los recorridos. En preorden, 50, 25, 20, 15, 24, 30, 27, 33, luego 75, 70, 65, 73, 80, 77 y 85. En orden, entonces iniciamos en 15, luego la raíz 20, luego el nodo derecho 24, 25, 27, 30, 33, 50, 65, 70, 73, 75, 77, 80 y 85. Y en posorden sería 15, 24, 20 y luego 27, 33, 30, 25, 65, 73, 70, 77, 85, 80, 75 y por último la raíz 50. Si le decimos salir, devuelve aquí. Si le decimos salir, se para como tal ya la aplicación. Entonces, eso era lo que quería exponerles. Y pues ya en conclusión, se pudo establecer cómo es el comportamiento de las diferentes estructuras de datos, ya sean lineales o jerárquicas, y pues de ahí pues la comprensión de las temáticas vistas en el curso. Muchas gracias por su atención, que tengan un excelente día.